6. Emma no tenía la menor duda de que había encauzado bien la imaginación de Harriet y de que había hecho que su instinto juvenil de vanidad se orientase hacia el buen camino, ya que advertía que la muchacha era mucho más sensible que antes al hecho de que el señor Elton fuese un hombre considerablemente atractivo y de maneras agradables. Y como no desaprovechaba ninguna oportunidad para hacer que Harriet se convenciese de la admiración que él sentía por ella, presentándoselo de un modo sugestivo, Emma no tardó en estar segura de haber suscitado en la muchacha tanto interés como era posible. Por otra parte, estaba plenamente convencida de que el señor Elton estaba a punto de enamorarse, si es que ya no estaba enamorado. Emma no dudaba de los sentimientos del joven. Le hablaba de Harriet y la elogiaba con tanto entusiasmo que Emma no podía por menos que pensar que solo con que pasase algún tiempo más todo iba a ser perfecto. El que se diera cuenta de los sorprendentes progresos que había hecho Harriet en sus maneras desde que frecuentaba Hartfield era una de las más gratas pruebas de su creciente interés. «Usted ha dado a la señorita Smith todo lo que ella necesitaba», decía el joven. «Le ha dado gracia y naturalidad. Cuando empezaron a tratarse ya era una muchacha bella, pero en mi opinión los atractivos que usted le ha proporcionado son infinitamente superiores a los que ha recibido de la naturaleza. Me alegra saber que usted cree que le he podido ser útil, pero Harriet solo necesitaba un poco de orientación, recibir unas muy escasas indicaciones. Tenía el don natural de la dulzura de carácter y de la naturalidad. Yo he hecho muy poco». «Si fuera posible contradecir a una dama», dijo el señor Elton, «yo quizá le he dado un poco más de decisión. Tal vez le he hecho pensar en cosas que antes nunca se le hubieran ocurrido». «Exactamente eso es lo que más me asombra. La decisión que ha adquirido. Ha tenido un magnífico maestro y yo una buena alumna, a quien le aseguro que ha sido grato enseñar. Nunca había conocido a alguien con mayor disposición, con más docilidad». «No lo dudo». Y estas palabras fueron pronunciadas con una especie de viveza anhelante que parecía ya la de un enamorado. Otro día no quedó Emma menos complacida al ver cómo secundó el joven su repentino deseo de pintar un retrato de Harriet. «Harriet, nunca te han hecho un retrato», dijo. «Nunca has posado para un pintor». En aquel momento Harriet se disponía a salir de la estancia. Solo se detuvo para decir, con una candidez un tanto afectada: «Oh, querida, no, nunca». Apenas hubo salido, Emma exclamó: «Sería precioso un buen retrato tuyo. Yo lo pagaría a cualquier precio. Casi me dan ganas de pintarlo yo. Supongo que usted lo ignoraba, pero hace 2 o 3 años tuve una gran afición por la pintura. Probé hacer el retrato de varios amigos. En general me dijeron que no lo hacía mal, pero por una u otra razón me cansé y lo dejé correr. Pero claro, está que podría probar otra vez si Harriet quisiera posar para mí. Sería maravilloso tener un retrato suyo». «Permítame que le anime a hacerlo», exclamó el señor Elton. «Sería precioso». «Permítame que le anime, señorita Woodhouse, a ejercer sus excelentes dotes artísticas en beneficio de su amiga. Yo he visto sus dibujos. ¿Cómo podía suponer que ignoraba que fuese usted un artista? No hay en este salón abundantes muestras de sus pinturas de paisajes y flores. ¿No tiene la señora Weston en su salón de Randalls unos inimitables dibujos que son obra suya?» «Sí, hombre de Dios», pensó Emma, «pero todo eso, ¿qué tiene que ver con saber reproducir el parecido de una cara? Sabes muy poco de dibujo. No te quedes en éxtasis pensando en los míos. Guárdate los éxtasis para cuando estés delante de Harriet. Verá usted
los ojos o el trazado de la boca, que es preciso reproducir exactamente. Usted lo ha dicho, la forma de los ojos y el trazado de la boca. Yo no dudo de que usted lo conseguirá. Por favor, inténtelo. Estoy seguro de que tal como usted lo haga, será para usar su propia expresión, algo precioso. Pero yo temo, señor Elton, que Harriet no quiera posar. Concede tan poco valor a su belleza. ¿Ha visto usted la manera en que me ha contestado? ¿Qué otra cosa quería decir si no? ¿Para qué hacer un retrato mío? Oh sí, le aseguro que ya me he fijado. No me ha pasado por alto. Pero no dudo de que podremos convencerla. Harriet no tardó en regresar. Casi inmediatamente se le hizo la proposición. Sus reparos no pudieron resistir mucho ante la insistencia de ambos. Emma quiso ponerse manos a la obra sin más demora, y por lo tanto fue a buscar la carpeta donde guardaba sus bocetos, ya que ninguno de ellos estaba terminado, a fin de que entre todos decidieran cuál podía ser la mejor medida para el retrato. Les mostró sus numerosos bocetos, miniaturas, retratos de medio cuerpo, de cuerpo entero, dibujos de lápiz y al carbón, acuarelas, todo lo que había ido ensayando. Emma siempre había querido hacerlo todo y había sido en el dibujo y en la música donde sus progresos habían sido mayores, sobre todo teniendo en cuenta la escasa disciplina en el trabajo a la que había sido sometida. Tocaba algún instrumento y cantaba, dibujaba en casi todos los estilos, pero siempre le había faltado perseverancia y en nada había alcanzado el grado de perfección que ella hubiese querido poseer, ya que no admitía errores. No se hacía muchas ilusiones acerca de sus habilidades musicales o pictóricas, pero no le disgustaba deslumbrar a los demás y no le importaba saber que tenía fama a menudo mayor que la que merecía sus méritos. Todos los dibujos tenían su mérito, quizá los mejores eran los menos acabados. Su estilo estaba lleno de vida, pero tanto si hubiera tenido mucho menos como si hubiese tenido 10 veces más. La complacencia y la admiración de sus amigos hubiera sido la misma. Ambos estaban extasiados. El parecido gusta a todo el mundo, y en este aspecto los aciertos de la señorita Woodhouse eran notables. «No verá usted mucha variedad de caras», dijo Emma. «No disponía de otros modelos que los de mi familia. Aquí está mi padre, otra de mi padre, pero la idea de posar para este cuadro le puso tan nervioso que tuve que dibujarle cuando él no se daba cuenta. Por eso en ninguno de estos esbozos le saqué mucho parecido. Otra vez la señora Weston y otra, ya ve. Ay, mi querida señora Weston, siempre mi mejor amiga en todas las ocasiones. Siempre que se lo pedía estaba dispuesta a posar. Esta es mi hermana. La verdad es que recuerdo mucho su silueta fina y elegante, y las facciones son bastante parecidas. Hubiera podido hacerle un buen retrato si hubiera posado más tiempo, pero tenía tanta prisa para que dibujara a sus 4 pequeños que no había modo de que se estuviera quieta. Y aquí está todo lo que conseguí con 3 de sus 4 hijos. Este es Henry, este es John y esta es Bella. Los 3 en la misma hoja, apenas se distinguen el uno del otro. Su madre puso tanto interés en que los dibujara que no pude negarme. Pero ya sabe usted que no es posible lograr que un niño de 3 o 4 años estén quietos. Tampoco es fácil sacarles parecido, aparte de un vago aire personal y de la construcción de la cabeza, a no ser que tengan facciones más acusadas de lo que es normal en una criatura. Este es el esbozo que hice del cuarto, que aún estaba en pañales. Lo dibujé mientras dormía en el sofá. Le aseguro que esta cabecita sonrosada se parece a la suya, todo lo que puede desearse. Tenía la cabeza inclinada de un modo gracioso. Se le parece mucho. Estoy bastante orgullosa de mi pequeño George. El rincón del sofá está bien, y aquí está mi último dibujo. El último y el mejor, mi cuñado, el señor John Knightley. Me faltaba muy poco para terminarlo cuando lo arrinconé en un momento de mal humor. Me prometí a mí misma que no volvería a hacer más retratos. No puedo soportar que me provoquen, porque después de todos mis esfuerzos y cuando había conseguido hacer un retrato, lo que se dice bueno,
solo que quizá demasiado favorecido, demasiado halagador, pero eso era un defecto muy disculpable. Después de esto llegó Isabela y su opinión fue como un jarro de agua fría. Sí, se le parece un poco, pero desde luego no le ha sacado favorecido. Además nos costó muchísimo convencerle para que posara, como si nos hiciera un gran favor, y todo en conjunto era más de lo que yo podía resistir. De modo que no pienso terminarlo, y así se ahorrarán excusas ante su visita de que el retrato no se le parezca. Y como ya he dicho antes, me juré que nunca más volvería a dibujar a nadie, pero siendo por Harriet, o mejor dicho, por mí misma, pues ahora no va a intervenir ningún matrimonio. Estoy decidida a romper mi promesa. El señor Elton parecía, lo que se dice, muy emocionado, complacido con la idea, y repetía: cierto, por el momento no va a intervenir ningún matrimonio, como usted dice. Tiene usted mucha razón. Ningún matrimonio. E insistía tanto en eso que Emma empezó a pensar si no sería mejor dejarles solos. Pero como Harriet quería que le hiciera el retrato, decidió que la declaración podía esperar. Emma no tardó en concretar las medidas y la modalidad del retrato. Debía ser un retrato de cuerpo entero, a acuarela, como el del señor John Knightley, y estaba destinado, si es que complacía al artista, a ocupar un lugar de honor sobre la chimenea. Empezó la sesión, Harriet sonriendo y ruborizándose, temerosa de no saber adoptar la posición más conveniente. Ofrecía a la escrutadora mirada del artista una encantadora mezcla de expresiones juveniles. Pero no podía hacerse nada con el señor Elton, que no paraba, y que detrás de Emma seguía con atención cada pincelada. Ella le autorizó ponerse donde pudiera verlo todo, a plena satisfacción, sin molestar, pero terminó viéndose obligada a poner fin a todo aquello y a pedirle que se pusiera en otro sitio. Entonces se le ocurrió que podía hacerle leer. Si fuera usted tan amable de leer algo, se lo agradeceríamos mucho. Haría más fácil mi trabajo y distraería a la señorita Smith. El señor Elton no deseaba otra cosa. Harriet escuchaba y Emma dibujaba. Tuvo que permitir al joven que se levantara con frecuencia para mirar. Era lo mínimo que podía pedírselo a un enamorado. Y a la menor interrupción de trabajo de lápiz se levantaba para acercarse a ver progresos y quedar maravillado. No había modo de que contrariara con un crítico tan poco exigente, ya que su admiración le hacía advertir parecidos casi antes de que fuera posible apreciarlo. Emma no hacía mucho caso de su opinión, pero su amor y su buena voluntad eran indiscutibles. En conjunto la sesión resultó muy satisfactoria. Los esbozos del primer día le dejaron suficientemente satisfecha como para desear seguir. El parecido era evidente. Había estado acertada en la elección de postura, y como pensaba hacer unos pequeños retoques en el cuerpo para darle más altura y hacerle considerablemente más esbelto y elegante, tenía una gran confianza en que terminaría siendo, en todos los aspectos, un magnífico dibujo que iba a ocupar con honor para ambas el lugar al que estaba destinado, un recuerdo perenne de la belleza de una, de la habilidad de otra y de la amistad de las dos, sin hablar de otras muchas gratas sugerencias que el tan prometedor afecto del señor Elton era probable que añadiese. Harriet tenía que volver a posar al día siguiente, y el señor Elton, como era de esperar, pidió permiso para asistir. Con mucho gusto, estaremos más que encantadas de que forme usted parte del grupo. Al día siguiente hubo los mismos cumplidos y cortesías, el mismo éxito y la misma satisfacción, todo ello unido a los rápidos y afortunados progresos que hacía el dibujo. Todo el mundo que lo veía quedaba complacido, pero el señor Elton estaba en éxtasis continuo y lo defendía contra toda crítica. La señorita Woodhouse ha dotado a su amiga de las únicas perfecciones que le faltaban, comentaba con él la señora Weston. La expresión de los ojos es admirable, pero la señorita Smith no tiene esas cejas, ni las pestañas. Precisamente no tenerlas es el defecto de su cara. ¿Usted cree?, replicó él. Lamento no estar de acuerdo con usted. A mí me parece que hay un parecido perfecto. En mi vida he visto un parecido semejante. Hay que tener en cuenta efectos de sombra, ¿sabe usted? La ha pintado demasiado alta, Emma, dijo el señor Knightley. Emma
Sabía que esto era cierto, pero no estaba dispuesta a reconocerlo, y el señor Elton intervino. No, claro que no es demasiado alta, ni mucho menos. Tenga usted en cuenta que está sentada, lo cual naturalmente significa esta perspectiva, y la reducción exactamente la idea. Piense que tiene que mantenerse las proporciones. Las proporciones, el escorzo, no da exactamente la idea de la estatura de la señorita Smith. Desde luego, exactamente. Es muy bonito, dijo el señor Woodhouse. Está muy bien hecho, igual que todos tus dibujos, querida. No conozco a nadie que dibuje tan bien como tú. Lo único que no me acaba de gustar es que la señorita Smith simule estar al aire libre y solo lleva un pequeño chal sobre los hombros. Da la impresión de que tenga que resfriarse. Pero papá, se supone que es en verano, un día caluroso de verano. Mira el árbol. Sí, querida, pero siempre se ha expuesto permanecer así al aire libre. Puede usted pensar lo que quiera, exclamó Elton, pero yo debo confesar que me parece una idea acertadísima el situar a la señorita Smith al aire libre, y el árbol está tratando con una gracia inimitable. Cualquier otro ambiente hubiera tenido mucho menos carácter. La ingenuidad de la postura de la señora Smith, en fin, todo, es algo más que admirable. No puedo apartar los ojos del dibujo. Nunca había visto un parecido tan asombroso. Y lo inmediato fue pensar en enmarcar el cuadro, y aquí surgieron algunas dificultades. Alguien tenía que cuidarse y debía hacerse en Londres. El encargo tenía que confiarse a una persona inteligente de cuyo buen gusto se pudiera estar seguro. No podía pensarse en Isabela, que era quien solía ocuparse de estas cosas, ya que estaban en diciembre y el señor Woodhouse no podía soportar la idea de hacerla salir de casa con niebla en diciembre. Pero todo fue enterarse el señor Elton y quedar resuelto. Su galantería estaba siempre alerta. Si me confiera este encargo, con qué infinito placer lo cumpliría. En cualquier momento estoy dispuesto a ensillar al caballo e ir a Londres. Me sería imposible describir la satisfacción que me causaría ocuparme de este encargo. Es demasiada amabilidad por su parte, ni pensar en darles tantas molestias. Por nada en el mundo consentiría darle un encargo tan incómodo. Cumplidos que suscitaron la esperada repetición de nuevas insistencias y frases amables, y en pocos minutos se acordó que así se haría. El señor Elton llevaría el cuadro a Londres, elegiría el marco y se encargaría de todo. Emma pensó que podía arrollar la tela de modo que pudiese llevarla sin peligro, sin que ocasionase demasiadas molestias al joven, mientras que éste parecía temeroso de que tales molestias fueran pequeñas. ¡Qué precioso depósito!, dijo suspirando. Casi es demasiado galante para estar enamorado, pensó Emma. Por lo menos eso es lo que parece, pero supongo que debe de haber muchas maneras distintas de estar enamorado. Es un joven excelente y eso es lo que le conviene a Harriet. Exactamente, como él dice siempre, pero da unos suspiros, se enternece de una manera y gasta cumplidos exagerados, que es más de lo que yo podría soportar en un hombre. A mí me toca una